Pelegrín Castillo Semán creció en el seno de una familia de abogados y políticos con una larga tradición de participación en luchas patrióticas por la independencia y la restauración de la República. Ha sido el cuarto legislador de su familia. Desde los primeros años de su adolescencia mostró un gran interés por la lectura, especialmente los temas históricos y por la política. Es licenciado en Derecho Magna Cum Laude de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Ha realizado diferentes posgrados, diplomados y cursos, entre los que destacan el curso sobre sistemas electorales en la Fundación Eber de la Universidad de Heidelberg, diplomado en Relaciones Económicas Internacionales e Integración en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, posgrado de Economía Internacional y Comercio Exterior, Universidad de Barcelona, y el programa para directivos en el diseño y gestión de políticas, programas y proyectos sociales, Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social. Cursó estudios sobre ciencias políticas también en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Diputado al Congreso Nacional 1994-2014. Presidente de las Comisiones Permanentes de la Cámara de Diputados, Industria y Comercio 1998-2006, Energía y Minas 2006-2010 y Asuntos del Mar 2010-2014. Presidente de la Comisión Parlamentaria Dominico-Israelí y Dominico-Rusa. Práctica especializada en el área académica como profesor de Derecho Constitucional, Filosofía del Derecho, Historia de las Ideas Políticas, Derecho Administrativo y Derecho del Mar. Profesor de las Relaciones Dominico-Haitianas en los Centros de Estudios Militares del Ministerio de Defensa. Consultor en materia de políticas públicas. Castillo Semán fue legislador desde el 1994 hasta el 2014, cuando renunció para ocupar el Ministerio de Energía y Minas, y así se convirtió en el primer ministro de la institución, cuya creación impulsó desde el Congreso. Es considerado como uno de los diputados más productivos de la historia legislativa nacional. Con solo 24 años, fue uno de los miembros fundadores de la Fuerza Nacional Progresista, partido político creado el 6 de julio de 1980 por su padre. Fue secretario de Prensa y Propaganda de dicho partido desde su fundación hasta el año 2000. Actualmente es vocero y vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Bien interesante esa hoja de vida de nuestro invitado en el día de hoy. Muy buenos días, doctor Castillo, Pelegrín, un abrazo fuerte de todo el equipo de conducción y producción. Muy buenos días, muy contento de encontrarme aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al público que sigue ese espacio. No esperaba una presentación temprano de mi hoja de vida, pero siempre es bueno repasar en la memoria lo que ha representado esa lucha por hacer un servicio a la nación desde las posiciones públicas en que uno ha servido. Bien, te tengo dos preguntas rápidas, Sí. partiendo del perfil que acabamos de disfrutar, ¿no?, y apreciar de tu currículum, tu amplia trayectoria. La primera, ¿qué te parece esa señal que manda el presidente Luis Abinader utilizando por tu vida parlamentaria de mucho tiempo, Pelegrín, de ponerle que se le aplique ese plazo a la ley 311, ¿no?, que tiene que ver con el patrimonio, la declaración? ¿Y qué necesita esa ley? Porque entendemos que tiene un hándicap. Tú dices, tú publicas lo que tú quieres que la gente sepa, pero no hay una artesanía, una investigación personal para ver si es real ese patrimonio que tú declaras, tanto activo como en pasivo, Pelegrín. Mira, esa ley representó en su momento un paso adelante, porque antes había una exigencia de declaración, pero muy elemental. Al aumentarse las exigencias, tanto en la ley como en los protocolos, en los reglamentos, evidentemente hay más capacidad de fiscalizar
el, el patrimonio de los funcionarios y de mapear, de monitorear los posibles conflictos de interés, porque la ley no solamente es de patrimonio, sino de relaciones. Eso no es más que una herramienta del Estado. Yo pienso que el Estado difícilmente puede, la Cámara de Cuentas o cualquier otro organismo, monitorear los patrimonios de todos los funcionarios que declaran. Lo que sí es posible es hacer un proceso aleatorio. Debería haber un procedimiento aleatorio para que se sepa que de los que han sido nombrados, por lo menos los altos cargos, sí, pero de todos los que tienen que declarar, que son varios cientos, probablemente, tengo entendido que son 3.000, definitivamente que monitorearlos a todos no tiene sentido. Licenciado Lo que sí Castillo. se puede hacer es un mecanismo aleatorio y obviamente ahí básicamente lo que hay que rastrear, quizás con otras tecnologías, es lo que llama la ley de lavado, incremento patrimonial injustificado. Bueno, básicamente, licenciado, usted lo que plantea es un cruce de información tecnológica para que se pueda verificar en sus fuentes de origen. Ahora bien, hay otro tema de gran calado para la sociedad dominicana, sin embargo, se produce en el vecino país de Haití. Ahora hay un ambiente más que nunca caldeado a raíz del asesinato del presidente del Colegio de Abogados de la República de Haití, así como también las voces de reclamo en contra de su presidente Jovenel Moïse y todo lo que ha suscitado que puede de manera directa impactar República Dominicana y sobre todo cuando tenemos tantas deficiencias en el aspecto de migración. ¿Qué valoración da o lectura a la situación que actualmente está aconteciendo y dónde deben estar las alertas en suelo dominicano? Bueno, los dominicanos tenemos que hacernos cargo de lo que representa en términos de reto, de riesgo, de peligro, esa situación de Haití. El presidente Abinader, siendo candidato, lo definió muy bien. Yo creo que es el primer político que llega a presidente que públicamente describe a Haití como un estado inviable. Él la aclara, inviable hoy, porque expresa la necesidad de que República Dominicana se comprometa en un esfuerzo de internacionalizar la solución a los problemas de Haití en Haití. De un Estado con esa situación que otros denominan, yo particularmente usando el concepto académico de Estado fallido, otros hablan de Estado inviable, otros incluso se plantean teóricamente si alguna vez se llegó a configurar un Estado haitiano, pero eso es discusión teórica. La realidad es que hay 10 millones de personas, 11 millones de personas viviendo en una situación extrema de pobreza, donde hay una crisis sanitaria tremenda, histórica, crónica. Es una zona de desastre sanitario, zona de desastre ecológico, con apenas un 1% o 2% de cubierta forestal en su territorio, controlado por bandas criminales que tienen autonomía, le responden a grupos políticos, le responden a grupos económicos, le responden a grupos criminales, del crimen organizado. Estamos hablando de más de 120 bandas que además cada día se hacen más poderosas, cada día están recibiendo más armas, cada día están recibiendo más municiones, armas modernas. Y eso lo saben las autoridades, o lo deberían saber las autoridades nuestras, y lo sabe la comunidad internacional. Pero al mismo tiempo hay una crisis política permanente. Ahora mismo Haití no tiene Congreso, y la comunidad internacional y los propios Estados Unidos, que están sosteniendo al presidente Moïse, le están pidiendo que convoque
a elecciones. El presidente Moi fue elegido en unas elecciones donde participó el 20% del electorado y por él votó el 10% de la población. Es decir, que cuando vemos, o sea, se fue el 50% del 20%. Estamos hablando de un gobierno frágil que se ha sostenido porque no hay opción mejor, porque las otras opciones que se están presentando son opciones, primero, muy dispersas y segundo, sumamente radicalizadas. Entonces Haití venía produciéndose un movimiento antes de la, vamos a decir, de la perención del Congreso o del Parlamento haitiano, venía produciéndose un gran movimiento de protesta pidiendo que se esclarecieran los casos de corrupción de Petrocaribe, pidiendo la renuncia del presidente Moïse, pidiendo que se investigara a los funcionarios haitianos involucrados en casos de corrupción alrededor de Petrocaribe. Eso arrastra a compañías, a empresas dominicanas, pero al mismo tiempo, en medio de ese escenario, uno ve la confluencia de fuerzas de todo el continente. Porque acuérdense que Haití es un país emblemático. Haití es el país que después de Estados Unidos logra su independencia, pero con una rebelión previa de esclavos que logra el reconocimiento de la República Francesa, de la Revolución Francesa, a sus derechos. Luego Napoleón Bonaparte intenta revocar el estatuto de libertad que había concedido, y eso es lo que produce ya la independencia de Haití y el proceso de radicalización de esa lucha. Haití fue castigado por la comunidad internacional de entonces hasta hace muy poco, y todavía en cierta forma lo sigue siendo castigado, pero los dominicanos no tenemos por qué pagar las consecuencias de esa realidad. Entonces, ¿qué pasa? Licenciado Castillo, perdóneme, sí. Antes que todo un saludo, nuestro cariño para usted. Jesús, ¿cómo estás? Un gusto, muy bien, hermano. Quiero puntualizar en algo que es desde nuestro punto de vista la hipocresía internacional con relación a Haití. Una. Dos, la hipocresía en República Dominicana con relación a Haití, la irresponsabilidad histórica, donde tenemos un montón de ciudadanos haitianos que andan aquí por los fueros, nadie dice nada, y hay un grupo de gente bandida internacionalmente que nos acusa a nosotros de esclavos. Quisiera saber cuál es la mirada de Pelegrín Castillo en relación a toda esa acusación que se ha venido haciendo a República Dominicana de esclavizar, de maltratar, de denigrar a los hermanos haitianos en República Dominicana, de gente que no conoce de la verdad que nosotros vivimos y que invertimos inclusive en salud más de 3.000 millones de pesos anual. Quiero escucharle con relación a esto. Mira, Jesús, yo espero, yo mediante, si tengo salud y vida, publicar la segunda edición de Haití y los intereses nacionales. Ahora mismo estoy trabajando en un libro que se llama Choque de Potencias en el Gran Caribe, donde también abordo el tema. Pero el libro fundamental es Haití y los intereses nacionales, segunda edición ampliada. Ahí voy a dar muchos testimonios y voy a evidenciar lo que yo personalmente he denunciado, que es un crimen internacional. Contra Haití ya se cometió. Ahora se está cometiendo contra la República Dominicana. La comunidad internacional, las potencias, los organismos internacionales saben perfectamente que Haití es un estado, como dice el presidente Abinader, inviable hoy. Lo decía José Rafael Abinader padre en un libro que publicó. Incluso propuso fórmulas para encarar el reto que eso representa. Ellos lo saben. ¿Qué pasa? Ante una situación así, lo correcto sería que se haga un esfuerzo de reconstrucción, que es precisamente lo que nosotros tenemos más de 25 años planteando, incluso con resoluciones del Congreso y todo eso.
de reconstrucción de Haití en Haití. Eso no se ha logrado. No se ha logrado por una razón. Aquí hay un sector de la vida nacional que ha terminado acomodándose, y me refiero, un sector no, sectores, que han terminado acomodándose a la idea de que puede haber una solución dominicana, una solución insular a los problemas de Haití, a expensas, obviamente, del pueblo dominicano. Recuerden que ya en el año 49, este es un dato que es clave para entender el proceso. En el año 49, la primera misión de Naciones Unidas en el mundo fue en Haití. Y esa misión les recomendaba a los gobiernos haitianos desde entonces que fomentara la migración masiva al exterior, hacia la región del Caribe, de poblaciones enteras, en forma permanente, sin retorno. Esa era la recomendación de Naciones Unidas en el 49. Porque ya en el 49 era evidente que había una situación gravísima de deterioro de las condiciones de vida y del medio ambiente en Haití. Licenciado Castillo, ¿Qué ha pasado? Sí. esa posición de hecho fue reforzada incluso en tiempos recientes y de manera pues permanente en el editorial de Le Noveliste, por citar uno de tantos ejemplos. O sea que no estamos hablando ni siquiera de 1949, sino de esta misma época. Por eso también resulta contraproducente plantear una solución haitiana desde República Dominicana. Pero hay otro tema que también reviste de igual importancia. Karina, pero déjame decirte, lo plantea... Lo que pasa es que el tiempo se acorta y ya nos están dando la señal. Pero es una constante de todos los gobiernos haitianos, porque la clase dirigente haitiana ha actuado en consecuencia. ¿Qué ha pasado? Que en vez de nosotros internacionalizar la solución, ha habido un esfuerzo por insularizar la solución a expensas de los dominicanos. Y por eso se estimula la fórmula para evitar un conflicto, esa facilitar la salida de los dominicanos al exterior. Por eso hay tantos dominicanos con potencial, con empuje en Estados Unidos y en Europa. Y al mismo tiempo se nos exige que recibamos cada vez más a los nacionales haitianos, que los integremos, que le demos lo que ellos no consiguen allá. Eso no es solución para Haití y nos desestabiliza a nosotros. Se lo hemos dicho de mil maneras. Y yo le voy a decir, yo creo que el gran reto de este gobierno, lo dijo el presidente Abinader en la campaña, en política exterior, el gran reto del gobierno sería internacionalizar la solución. Pero eso necesita política de Estado y políticas coherentes, políticas consistentes, y lo que estamos viendo son señales confusas. Aunque yo creo que hay indicios halagadores que tienen algún impacto positivo, porque recientemente en la primera entrevista internacional que se le realizaba al presidente Medina, fue muy claro. A él se le preguntó de manera capciosa qué haría con los eternos olvidados haitianos. Y él respondió claramente que es el presidente de los dominicanos, de manera que una solución haitiana debe de ser planteado desde su suelo en cuestión y que nosotros, como de costumbre, Karina, nos solidaricemos con lo que dentro de nuestras medidas sea posible, pero no quisiera dejar de lado... Hablas de la entrevista del presidente Luis Abinader en CNN en español. Muy correcta la posición, nosotros la respaldamos. Ahora, acuérdense que en la comunidad internacional... Lo que más cuenta es que el discurso esté acompañado de acciones. Porque si el discurso, que es válido, legítimo, que apoya, yo diría, tendría apoyo general aquí y en buena parte del mundo, no es acompañado por acciones congruentes, consistentes y sobre todo por una demostración de que los dominicanos no vamos a asumir el problema haitiano, entonces van a seguir con el juego de descargar la crisis haitiana en República Dominicana. Por eso yo hablo de crimen internacional de ejecución continua y muy sofisticado, por cierto, muy sofisticado. Bien, pero hay un tema también, porque esos son temas que definitivamente la comunidad internacional debe involucrarse y no debe cabezar o descansar sobre República Dominicana necesariamente. En República Dominicana, en términos de productividad y buscar nichos que sean sostenibles también medioambientalmente hablando, vamos a hablar rápidamente, en un minuto, licenciado, le pido,
de Sí. la parte hidrocarburos, minas, la explotación, sobre todo con un marco legal que ya tiene 49 años y no prevé una explotación que pueda beneficiar realmente al Estado Dominicano, cuidando la parte medioambiental de los recursos naturales. ¿Qué valoración da y qué se requiere para que verdaderamente se instale una industria de hidrocarburos en República Dominicana? Mira, yo estoy insistiendo, hace muchos años se creó el ministerio incluso con uno de sus objetivos fundamentales era ese. El país necesita ahora mismo, ante la crisis, tiene una enorme necesidad de recrear, refundar, relanzar la economía sobre otras bases. Y las bases más sólidas que tiene la economía dominicana, además del sector agropecuario, es la minería de clase mundial que tiene. Hay 5 proyectos pendientes de aprobación del Ejecutivo para que el país tenga un desarrollo minero sostenible. Obviamente, también hay que hacer muchos cambios porque no podemos hacer acuerdos con las mineras que no sean de ganar, ganar, ganar. Pero por otro lado, yo soy un convencido, porque creo que soy el político que más tiempo le ha dedicado al tema de la exploración de petróleo y de gas en tierra y mar de República Dominicana. Yo creo que nosotros tenemos gas, tenemos petróleo y que no hemos hecho, bueno, últimamente, desde que se creó el ministerio, se le dio un gran impulso, incluso hay una zona concesionada. El gobierno debería ahora mismo, ante la crisis, llamar a la empresa que todavía está esperando de que el gobierno dominicano la autorice y rediscutir los términos para acelerar el esfuerzo. Porque para la República Dominicana puede ser la gran diferencia. Si nosotros en los próximos 2 años podemos identificar la existencia de yacimientos, 2, 3 años, yacimientos de gas importante en la plataforma de San Pedro de Macorís. Bueno, pero ese es un punto que está en una fase ya preliminar de exploración, aunque no necesariamente, evidentemente, de explotación. Vamos a abordar de esos detalles en otra entrevista con usted, si nos lo permite, licenciado Pelegrín Castillo. Sí, este es un tema que amerita un programa especial. Definitivamente estamos de acuerdo y agradecemos su participación esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. De inmediato nos vamos a pausa porque cuando regresemos un contenido especialmente para ustedes. Ya regresamos.